Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de los Ángeles González Martínez de la Universidad Benito Juárez de la carrera de Derecho. En este video les hablaré sobre las fuentes del derecho internacional, siendo así que las fuentes del derecho internacional se encuentran enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos permanentes de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, según lo dispuesto en el artículo 93, numeral 1, la Corte de los Estados Unidos está obligada para todos los Estados miembros de la ONU las fuentes mencionadas. En aquellas disponen, se encuentran también reconocidas por los estados que aún no pertenecen a la ONU. En mención de los estatutos podemos diferenciar entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las primarias son los estatutos internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Entre las fuentes secundarias está la decisión judicial de los tribunales internacionales y la opinión de las doctrinas de los derechos internacionales públicos. Dentro de las fuentes primarias tenemos a los tratados internacionales, ya que dentro de las fuentes del derecho internacional público, los tratados internacionales tienen una especial importancia, lo que significa que poseen una mayor jerarquía frente a los restantes tratados. Los tratados internacionales reciben múltiples nombres: tratados, acuerdos, convenciones, protocolos, etc. Entre ellos no existe diferencia en cuanto a su validez jurídica. Todos ellos son iguales y obligatorios. La diferencia, en cambio, puede existir en cuanto al objeto. En ellas se regula, así como, por ejemplo, puede existir en el objeto de establecer reglas de aplicación general, y los protocolos establecen derechos y obligaciones específicos en la materia, lo que estados ya han firmado previamente en otros tratados. Dentro de las fuentes primarias encontramos también la costumbre internacional. La costumbre internacional constituye una fuente jurídica no escrita que cuenta con dos elementos constitutivos. Uno de ellos es el objetivo y uno es el subjetivo. El elemento objetivo consiste en una práctica general, el elemento subjetivo en el conocimiento de dicha práctica general como jurídicamente obligatoria. En cuanto a la práctica general, se requiere una conducta de los estados que ya hayan tenido una cierta duración, unidad y difusión. Resulta suficiente para la conformación de esta práctica general que la mayor parte de los estados se conforma de una forma determinada. Conductas contrarias especifican la práctica general, no pueden ser capaces de dañar la unidad requerida. Por cuanto hace a la opinión iuris, la mayoría de los estados deben encontrarse convencidos que su conducta le ha llevado a cabo con el pasado y tratarse convenios con su conducta hacia el futuro, debido a que la misma es obligatoria, en los términos del derecho internacional público. Si solo existe una práctica general sin el convencimiento jurídico, no existe una norma de costumbre del derecho internacional público, sino una norma de cortesía, que se cumple porque así lo exigen los buenos modales. La conducta internacional puede surgir mediante un hecho positivo, una conducta o una declaración, o mediante una abstención. Un tratado internacional también puede fundir costumbre internacional cuando un Estado que no son partes del acuerdo se comportan según lo establecido por las disposiciones del mismo. Cuando un Estado de manera reiterada, mediante actos o manifestaciones, se opone a una costumbre internacional, no destruye a la misma como tal. Sin embargo, dicho esto, no se encuentra obligado por la misma. Asimismo, el derecho consuetudinario puede ser puesto fuera de vigor mediante un tratado internacional. La ONU ha creado un organismo denominado la Comisión del Derecho Internacional, que tiene por objeto modificar la costumbre internacional. La codificación de dichas costumbres no cambia su carácter de costumbre internacional. En esta primera parte también tenemos los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, que son comunes con la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales, son según lo dispuesto por el inciso C de la fracción primera del artículo 38 del Instituto de la Corte Internacional de Justicia, fuente del derecho internacional público. Por principios generales del derecho se entiende aquellos principios étnicos y políticos fundamentales que inspiran o que forman parte de los sistemas jurídicos nacionales, para saber si algún principio general del derecho puede funcionar como fuente del derecho internacional público. Preciso es que se investigue si el mismo ha servido como fuente de inspiración o como principio constitutivo. Para finalizar con el video, solamente me queda decirle que los tratados internacionales son por su número la fuente más importante del derecho internacional público
y espero le hayan entendido y les haya gustado y hasta la próxima.